Historia de un alma por Santa Teresita de Lisieux. Capítulo 5, parte 2. Deseos de entrar en el Carmelo. Cuando un jardinero rodea de cuidados a una fruta que quiere que madure antes de tiempo, no es para dejarla colgada en el árbol, sino para presentarla en una mesa ricamente servida. Con parecida intención prodigaba Jesús sus gracias a su florecita. Él que en los días de su vida mortal exclamó en un arrebato de alegría: Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Mateo 11:25. Quería hacer resplandecer en mí su misericordia. Porque yo era débil y pequeña, se abajaba hasta mí y me instruía en secreto en las cosas de su amor. Si los sabios que se pasan la vida estudiando hubiesen venido a preguntarme, se hubieran quedado asombrados al ver a una niña de 14 años comprender los secretos de la perfección. Unos secretos que toda su ciencia no puede descubrirles a ellos, porque para poseerlos es necesario ser pobres de espíritu. Como dice San Juan de la Cruz en su cántico: sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Esta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien sabía. Ese lugar era el Carmelo. Pero antes de sentarme a la sombra de aquel a quien deseaba, tenía que pasar por muchas pruebas. Pero la llamada divina era tan apremiante que si hubiera tenido que pasar entre llamas, lo habría hecho por ser fiel a Jesús. Solo encontré un alma que me animase en mi vocación, la de mi madre querida. Mi corazón encontró en el suyo un eco fiel, y sin ella yo no habría llegado en modo alguno a la ribera bendita que la había acogido a ella 5 años antes, en su suelo impregnado del rocío celestial. Sí, hacía 5 años que yo estaba separada de ti, madre querida, y creía que te había perdido. Pero en el momento de la prueba fue tu mano la que me indicó el camino que debía seguir. Necesitaba ese consuelo, pues las visitas al locutorio del Carmelo me resultaban cada vez más penosas. No podía hablar de mis deseos de entrar sin verme rechazada. María pensaba que era demasiado joven y hacía todo lo posible por impedirme entrar. Y tú misma, madre, a fin de probarme, tratabas a veces de moderar mi entusiasmo. En fin, que si no hubiese tenido verdadera vocación, me hubiera vuelto atrás desde el primer momento, pues en cuanto empecé a responder a la llamada de Jesús, me encontré con obstáculos. No quise hablarle a Celina de mis deseos de entrar tan joven en el Carmelo, y eso aumentó mi sufrimiento, pues me resultaba muy difícil ocultarle nada. Pero este sufrimiento no duró mucho, pues pronto mi hermanita querida se enteró de mi determinación y, lejos de intentar disuadirme, aceptó con un valor admirable el sacrificio que Dios le pedía. Para entender cuán grande era ese sacrificio, habría que saber hasta qué punto estábamos unidas. Una misma alma, por así decirlo, nos hacía vivir. Desde hacía algunos meses disfrutábamos juntas de la vida más dulce que unas jóvenes puedan soñar. Todo alrededor de nosotras respondía a nuestros gustos. Teníamos una gran libertad. En una palabra, yo solía decir que nuestra vida era en la tierra el ideal de la felicidad.
Pero apenas habíamos comenzado a saborear este ideal de la felicidad, tuvimos que renunciar libremente a él, y mi querida Celina no se rebeló ni por un instante. Sin embargo, podría haberse quejado, ya que Jesús no la llamaba a ella primero. Tenía la misma vocación que yo, por lo cual le tocaba a ella partir antes. Pero así como en tiempos de los mártires, los que quedaban en la cárcel daban gozosos el beso de paz a sus hermanos que partían primero para combatir en la arena, y se consolaban pensando que tal vez a ellos se les reservara para combates todavía mayores. Igualmente, Celina dejó alejarse a su Teresa y se quedó sola para el glorioso y sangriento combate al que Jesús la tenía destinada como privilegiada de su amor. Celina, pues, se convirtió en confidente de mis luchas y de mis sufrimientos, y tomó en ellos tanta parte como si se hubiera tratado de su propia vocación. De parte de ella no temía yo ninguna oposición. Confidencia a mi padre. Lo que no sabía era qué medio emplear para decírselo a papá. ¿Cómo hablarle de separarse de su reinecita, a él que acababa de sacrificar a sus 3 hijas mayores? ¿Cuántas luchas interiores no tuve que sufrir antes de sentirme con ánimos para hablar? Sin embargo, tenía que decirme. Yo iba a cumplir 14 años y medio, y solo 6 meses nos separaban de la hermosa noche de Navidad en que había decidido ingresar a la misma hora en que el año anterior había recibido mi gracia. Escogí el día de Pentecostés para hacerle a papá mi gran confidencia. Todo el día estuve suplicando a los santos apóstoles que intercedieran por mí y que me inspiraran ellos las palabras que habría de decir. No eran ellos, en efecto, quienes tenían que ayudar a aquella niña tímida que Dios tenía destinada a ser apóstol de apóstoles por medio de la oración y el sacrificio. Hasta por la tarde, al volver de vísperas, no encontré la ocasión de hablar a mi papaíto querido. Había ido a sentarse al borde del aljibe y desde allí, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol, cuyos rayos habían perdido ya su ardor, doraba las copas de los altos árboles, en los que los pajarillos cantaban alegres su oración de la tarde. El hermoso rostro de papá tenía una expresión celestial. Comprendí que la paz inundaba su corazón. Sin decir una sola palabra, fui a sentarme a su lado, con los ojos bañados ya en lágrimas. Me miró con ternura y cogiéndome mi cabeza la apoyó en su pecho diciéndome: «¿Qué te pasa, reinecita? Cuéntamelo». Luego, levantándose como para disimular su propia emoción, echó a andar lentamente, manteniendo mi cabeza apoyada en su pecho. A través de las lágrimas le confié mi deseo de entrar en el Carmelo, y entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías, pero no dijo ni una palabra para hacerme desistir de mi vocación. Simplemente se contentó con hacerme notar que yo era todavía muy joven para tomar una decisión tan grave. Pero yo defendí también mi causa, que papá, con su modo de ser sencillo y recto, quedó pronto convencido que mi deseo era el de Dios, y, con su fe profunda, me dijo que Dios le hacía un gran honor al pedirle así a sus hijas. Seguimos paseando un largo rato. Mi corazón,
confortado por la bondad con que aquel padre incomparable había acogido mis confidencias, se volcó dulcemente en el suyo. Papá parecía gozar de esa alegría serena que da el sacrificio consumado. Me habló como un santo, y me gustaría acordarme de sus palabras para transcribirlas aquí, pero solo conservo de ellas un recuerdo demasiado perfumado para poderlo expresar. De lo que sí me acuerdo perfectamente es de la acción simbólica que mi querido rey realizó sin saberlo. Acercándose a un muro poco elevado, me mostró unas florecitas blancas, parecidas a los lirios en miniatura, y, tomando una de aquellas flores, me la dio, explicándome con cuánto esmero Dios la había hecho nacer y la había conservado hasta aquel día. Al oírle hablar, me parecía estar escuchando mi propia historia. Tanta semejanza había entre lo que Jesús había hecho con aquella florecilla y con Teresita. Recibí aquella flor como una reliquia y observé que, al querer cogerla, papá había arrancado todas sus raíces sin troncharlas, como si estuviera destinada a seguir viviendo en otra tierra más fértil que en el blando musgo en el que habían transcurrido sus primeras alboradas. Era exactamente lo mismo que papá acababa de hacer conmigo poco antes al permitirme subir a la montaña del Carmelo y abandonar el dulce valle testigo de mis primeros pasos por la vida. Puse mi florecita blanca en mi libro de la imitación, en el capítulo titulado del amor a Jesús sobre todas las cosas, y todavía sigue ahí. Solo el tallo se ha roto muy cerca de la raíz, y Dios parece decirme con eso que pronto romperá los lazos de su florecita y que no la dejará marchitarse en la tierra. Una vez obtenido el consentimiento de papá, pensé que podría volar ya sin temor alguno hacia el Carmelo. Pero muchos y muy dolorosos contratiempos debían aún someter a prueba mi vocación. Mi tío cambia de opinión. Cuando fui a comunicarle a mi tío la decisión que había tomado, lo hice temblando. Me prodigó las mayores muestras de ternura, pero no me dio permiso para irme. Al contrario, me prohibió hablarle de mi vocación antes de cumplir los 17 años. Era un atentado a la prudencia humana, decía, dejar entrar en el Carmelo a una niña de 15 años. Siendo la vida de las carmelitas a los ojos del mundo una vida propia de filósofos, sería hacer un grave daño a la religión permitir que la abrazase una niña sin experiencia. Todo el mundo hablaría, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegó a decir que para decidirse a dejarme partir haría falta un milagro. Vi claro que todos mis razonamientos serían inútiles, así que me fui con el corazón sumido en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la oración. Suplicaba a Jesús que hiciese el milagro que exigía mi tío, ya que solo a ese precio podría yo responder a su llamada. Pasó bastante tiempo hasta que me atreví a volver a hablarle a mi tío. Me costaba horrores ir a su casa. Él, por su parte, no parecía pensar ya en mi vocación, pero supe más tarde que mi enorme tristeza lo predispuso mucho a mi favor. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio sumamente doloroso, que duró
3 días. Nunca como en aquella prueba comprendí de bien el dolor de la Santísima Virgen y de San José mientras buscaban al divino niño Jesús. Me encontraba en un triste desierto, o mejor, mi alma parecía un frágil esquife, abandonado sin piloto, a merced de las olas tempestuosas. Lo sé, Jesús estaba allí, dormido en mi barquilla, pero la noche era tan negra que me era imposible verle. Ni una luz, ni siquiera un relámpago que viniese a surcar las sombrías nubes. Es cierto que es muy triste el resplandor de los relámpagos, pero al menos si la tormenta hubiese estallado abiertamente, habría podido ver por un momento a Jesús. Pero era la noche profunda del alma, y como Jesús en el huerto de la agonía, me sentía sola, sin encontrar consuelo alguno, ni en la tierra ni en el cielo, como si el mismo Dios me hubiese abandonado. La naturaleza parecía participar también de mi amarga tristeza. Durante esos 3 días, el sol no hizo brillar ni uno de sus rayos, y la lluvia cayó a torrentes. He observado que en todas las ocasiones importantes de mi vida, la naturaleza ha sido como una imagen de mi alma. En los días de lágrimas, el cielo lloraba conmigo. En los días de alegría, el cielo enviaba con profusión sus alegres rayos, y ni una sola nube oscurecía el cielo azul. Por fin, al 4.º día, que era sábado, día dedicado a la dulce reina del cielo, fui a ver a mi tío. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver que me miraba y que me hacía entrar en su despacho sin que yo le hubiese manifestado deseo alguno de hacerlo? Empezó dirigiéndome tiernos reproches por portarme con él como si le tuviera miedo, y luego me dijo que no hacía falta pedir un milagro, que él solo había pedido a Dios que le diera una simple inclinación del corazón y que había sido escuchado. Ya no sentí la tentación de pedir un milagro, pues para mí el milagro ya estaba concedido. Mi tío no era el mismo. Sin hacer la menor alusión a la prudencia humana, me dijo que yo era una florecita que Dios quería cortar y que él no seguiría oponiéndose a ello. Esa respuesta definitiva era realmente digna de él. Por tercera vez, este cristiano de otros tiempos permitía que una de las hijas adoptivas de su corazón fuera a sepultarse lejos del mundo. También mi tía fue admirable por su ternura y su prudencia. No recuerdo que, durante el tiempo de mi prueba, me haya dicho una sola palabra que pudiera aumentarla. Yo veía que le daba mucha pena a su pobre Teresita. Por eso, cuando obtuve el consentimiento de mi tío, también ella me dio el suyo, aunque no sin hacerme ver de 1000 maneras que mi partida le iba a costar mucho. ¡Ay! Qué lejos estaban nuestros queridos parientes de sospechar entonces que tendrían que renovar otras 2 veces ese mismo sacrificio. Pero Dios, al tender la mano para seguir pidiendo, no la presentó vacía. Sus amigos más queridos pudieron beber en ella, y con abundancia, la fuerza y el valor que tanto necesitaban. Pero mi corazón me ha llevado muy lejos del tema. Vuelvo a él casi a disgusto. Después de la respuesta de mi tío, ya comprenderás, madre mía,
Con qué alegría emprendí el camino de regreso a los Buissonets bajo un hermoso cielo en el que las nubes se habían disipado por completo. También en mi alma había cesado la noche. Jesús, despertándose, me había devuelto la alegría. El ruido de las olas se había calmado. En lugar del viento de la prueba, henchía mi vela una brisa ligera, y yo creía que pronto llegaría a la ribera bendita que ya divisaba muy cerca de mí. Y esa ribera estaba, en efecto, muy cerca de mi barquilla, pero aún debía levantarse más de una tormenta que ocultaría a su vista el faro luminoso, haciéndole temer que se había alejado para siempre de la playa tan ardientemente deseada.